Bien, apreciados hermanos y amigos que estén escuchando este tema en esta ocasión. Quien me habla es su hermano y amigo Melvin Rivas, transmitiendo aquí desde los Estados Unidos de Norteamérica. En esta ocasión quisiera conversar con ustedes un poco sobre uno de los grupos más importantes que se va a levantar en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis se le conoce a ese grupo como 244,000. Y este grupo se menciona en tres partes importantes del Apocalipsis. En primer lugar, se menciona en Apocalipsis el capítulo 7, los versículos 1 hasta el versículo 4, donde el contexto de ese capítulo es el sellamiento de este grupo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 7, específicamente en el versículo 2, la palabra de Dios dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y en el versículo 4 dice el texto: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. De modo que este texto de Apocalipsis, el contexto es el sellamiento de los 144,000. El ángel que sabe de donde sale el sol, que tiene en su mano el sello de Dios, se lo coloca a 244,000 y estos son sellados en su frente. En Apocalipsis, el capítulo 14, nuevamente se menciona explícitamente el grupo de 244,000. Y cuando usted lee Apocalipsis 14, usted nota que allí encontrará una serie de características importantes que deben poseer los 144,000. En primer lugar, siguen al Cordero por donde quiera que van. También es un grupo que se encuentra en el monte de Sión con el Cordero. Está en el monte de Sión junto con el Cordero. Y este grupo tiene el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en la frente. Pero hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 15 donde habla sobre este grupo de 244,000, que aunque no se le mencione por nombre, las características que se muestran allí de 244,000, o la característica que se muestra de ese grupo, indica que en realidad son ellos, 244,000. Y yo quiero leer, dice en Apocalipsis 15, 2 y 3 de la siguiente manera: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, este grupo de 244,000 ahora está en el mar de vidrio. Apocalipsis 15 está describiendo la victoria que ellos han obtenido sobre la bestia, sobre su marca. Recordemos que la bestia en el libro de Apocalipsis, específicamente la bestia que sube del mar, representa un poder religioso político religioso. Y nosotros como adventistas, por muchos años en la historia, hemos interpretado que este poder o este sistema o la bestia del mar representa al sistema papal. El sistema papal, de acuerdo a Apocalipsis 13, tuvo
una hegemonía de 1260 años, históricamente demostrable. Comenzó en el año 538 y terminó exactamente en el año 1798 con lo que nosotros reconocemos como la famosa herida de muerte. Pero en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en especial en Apocalipsis 13, 11 al 18, ustedes encontrarán que aunque esta bestia recibe una herida de muerte, Apocalipsis 13, 11 al 18 indica que esta bestia va a sanar esa herida y volverá a recuperar su poder. El mismo poder que obtuvo durante la Edad Media lo va a recuperar en el tiempo del fin. Por eso hay una bestia de 2 cuernos que tiene como objetivo principal devolverle el poder perdido a la bestia, es decir, a Roma, el poder que perdió en 1798. Y los adventistas hemos interpretado que esa bestia, que tiene cuerno de cordero en Apocalipsis 13:11 y habla como un dragón, es un símbolo de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, cuando el sistema religioso y el sistema político se funcionen o se unan, comenzará lo que se desconoce como la gran prueba final para el pueblo de Dios. Y eso es lo que usted tiene, por ejemplo, en Apocalipsis 12:17, donde se menciona que después de los 1260 años el dragón se enfurece y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ese resto o ese remanente tienen 2 características importantes. Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, va a haber una lucha global. 2 grupos. El pueblo de Dios por aquí y el ejército de Satanás aquí. Los 144,000 van a representar el pueblo de Dios que se van a enfrentar contra la bestia. Van a desafiar la marca, el número, la imagen de la bestia. Sin embargo, mis amados, cabe destacar que también la profecía bíblica indican que aunque los 144,000 van a llevar el sello de Dios, ese sello tiene una función importante. Ahora, deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es la función del sello de Dios? Todas esas terminologías que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis en relación al sello de Dios son tomadas de la profecía de Ezequiel, el capítulo 9. En Ezequiel, el capítulo 9, dice en el versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae instrumento en sus manos para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que miraba hacia el norte y cada uno traía en sus manos instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. En medio de esos 6 varones venía un varón que tenía un tintero de escribano. Ahora, yo quiero que ustedes noten que este tintero de escribano, ese varón o ese ángel va a hacer algo interesante. Dice en el versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los querubines sobre el cual había estado el umbral de la puerta de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura el tintero de escribano. Ahora, esa terminología de que la gloria de Dios se elevó por encima de los querubines indica que la presencia de Dios ya se ha retirado de ese pueblo. Ya Dios se está retirando gradualmente. Y ahora fíjense que en el versículo 4 se le da una orden. Se le dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente. Fíjense que la señal no es en todas partes, es una señal en la frente. Como 244,000 son sellados en el libro de Apocalipsis,
tienen el sello de Dios en la frente. Este grupo de Ezequiel 9 también su señal es colocada en la frente. Versículo. A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdonéis vuestros ojos ni tengáis misericordia. Matad a jóvenes, vírgenes, mujeres y niños hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere una señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Es decir, lo que está diciendo el profeta Ezequiel aquí es lo siguiente. Hay 6 varones que vienen con la misión de destruir a la nación de Israel. Cuando eso sucede, la gloria de Dios se levanta. Es una indicación de que la presencia de Dios ya ha abandonado esa nación. Van a comenzar los juicios de Dios. Pero en medio de esos varones, se escucha que hay un varón que trae un tintero de escribano. Y este varón o este ángel procede a poner una señal en la frente de los hombres que gimen y claman. Y cuando viene la destrucción, ellos son protegidos porque llevan esa señal en su frente. Es decir, la señal que se menciona en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, fue lo que le garantizó a los que gimen y claman de que no fueran destruidos, de que no perecieran junto con aquellos que se habían conformado con las abominaciones del pueblo de Israel. Es decir, la señal tiene una función importante desde la perspectiva del libro de Ezequiel. Es proteger al pueblo de Dios, a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen. En otras palabras, la función de la señal es de protección sobre las calamidades, los juicios que van a venir sobre la nación de Israel. Ahora bien, como todo expositor bíblico, nosotros deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿y qué es esa señal del libro de Ezequiel? Porque el libro de Ezequiel solamente dice que se le puso una señal. Deberíamos de preguntarnos qué representa esa señal desde el mismo pensamiento del profeta Isaías. Isaías indica qué es esa señal. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, a Ezequiel, en el capítulo 20 y el versículo 20 dice lo siguiente. Fíjense. Santificad mis días de reposo. Otra versión le dice, santifiquen mi sábado. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, lo que está diciendo el texto es que en Ezequiel 9 se le pone una señal a los hombres que gimen y claman. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué representa la señal? Bueno, desde la perspectiva del libro de Ezequiel, el sábado representa la señal entre Dios y su pueblo. De modo que no cabe duda que los que fueron sellados, los que llevaron la señal en el libro de Ezequiel, tuvieron alguna conexión con la observancia del sábado, porque el sábado representa la señal desde la perspectiva del libro de Ezequiel. No podemos perdernos ahí en ese punto. Ahora bien, en Apocalipsis usted va a encontrar la misma referencia. En Apocalipsis, el capítulo 7, los 144,000 reciben el sello de Dios en su frente. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 4, el mismo Juan nos indica cuál es la función de ese sello. ¿Cuál va a ser la función del sello? Noten Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente, a eso iban a atormentar. Es decir, lo que está diciendo Apocalipsis 9:4 es que aquí se les manda a que dañen la hierba de la tierra, pero que no toquen cosas verdes alguna, y que solamente hagan daño a aquellos
que no tienen el sello de Dios en la frente. Es decir, desde la perspectiva del libro de Apocalipsis, el sello de Dios es un símbolo de la garantía o de la protección divina. De la misma forma como en el libro de Ezequiel, los que fueron sellados, los que llevaron el sello de Dios o la señal de Dios, fueron protegidos de los juicios inminentes. De la misma forma, en el libro de Apocalipsis se resalta que 244,000, aquellos que lleven el sello de Dios en su frente, van a ser protegidos de los juicios finales de Dios. Ahora, nosotros debemos de entender un punto importante. En Apocalipsis 12:17 se prepara el marco o la introducción. Pero esa batalla de Apocalipsis 12:17, que vamos a leer ese texto, fíjense, Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso ocurre en Apocalipsis 12, donde el dragón o el diablo hace 3 intentos. El primer intento es matar al niño. No puede matar al niño, se enfurece y se va a hacer guerra contra los santos del pueblo de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Dios, en Apocalipsis 12:6, huye y es llevado al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios y es sustentado por 1260 años. Esos 1260 años representan la tribulación papal. En Daniel 7:25, el cuerno pequeño, el sistema papal, ataca al pueblo de Dios. Como resultado, no puede destruir al pueblo de Dios durante 2260 días. Ahora se enfurece contra el remanente de Dios. Sin embargo, Apocalipsis 12:17 solamente es un pequeño texto que resume la batalla que se va a dar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es decir, lo que Dios está diciendo es, miren, en Apocalipsis 12:17 va a haber una batalla. El dragón se va en contra de la mujer, contra el resto de la descendencia de ella. Pero Apocalipsis 12:17 no explica cómo va a ser esa batalla. Así que en el capítulo 13, Dios dice, mira cómo va a ser. El diablo va a utilizar 2 bestias. Número 1, una bestia que gobierna por 1260 años. Comienza a recapitular. Y luego que recapitula todo lo que sucedió durante 2260 años, que se menciona en Apocalipsis, entonces dice, mira, la batalla contra el dragón y el resto del remanente va a suceder cuando la bestia de 2 cuernos le entregue el poder político o le entregue el poder a la bestia que sube del mar, que recibió una herida de muerte en 1798. Ahora, lo más interesante es que la bestia de Apocalipsis 13 representa ese poder que se le conoce como Babilonia. Y Babilonia en Apocalipsis 17 es la madre de la ramera. Es un poder que está embriagado, de acuerdo a Apocalipsis 17:6, con la sangre de los mártires. Ha matado a muchos. Pero ahora escuchen bien. En Apocalipsis 16 se describe la gran batalla de Armagedón. Y en esa batalla de Armagedón, el diablo presenta o se presenta los 3 poderes que utilizará Satanás para influir, para tratar de aniquilar el pueblo de Dios. Por eso Juan dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son 3 espíritus, es decir, son 3 ángeles malignos. ¿Saben ustedes que el hecho de que el diablo tenga 3 ángeles malignos es una falsificación de lo que Dios va a hacer? Dios también tiene 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles. Cuando el mensaje de los 3 ángeles es a nación, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, los 3 ángeles malignos salen con el propósito
de contrarrestar las enseñanzas del mensaje de los tres ángeles. En segundo lugar, y quiero que ustedes noten aquí, el ejército que va a cautivar o que van a cautivar estos tres poderes será tan grande que la Biblia lo describe como 200 millones de caballos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 16, dice el versículo: y el número de los ejércitos de los jinetes o de los caballos era de 200 millones. Yo oí su número. Este versículo de Apocalipsis 16 usted no puede tomarlo literalmente. No es un ejército de caballos de 200 millones, porque lamentablemente no disponemos de tanto caballo hoy en día. En el mundo no existe tantos caballos. ¿De dónde van a sacar tanto caballo? Ese texto debería ser interpretado simbólicamente. Los caballos que se muestran aquí representan el ejército de Satanás que va en contra del pueblo de Dios, que van a guerrear en el tiempo del fin contra el remanente de Dios. Sin embargo, Apocalipsis 17 dice: pero pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. La bendita esperanza que nosotros poseemos es que cuando nosotros nos aferramos a Cristo y llevamos el sello de Dios, vamos a ser protegidos. En Daniel el capítulo 12 y el versículo 1 dice que va a venir un tiempo de angustia, cual nunca se ha visto desde que hubo gente hasta entonces. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo Daniel 12, dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren inscritos en el libro. Aquellos que van a ser liberados o libertados de ese tiempo de angustia son los que hayan de llevar el sello de Dios en su frente. Nadie que pase por el tiempo de angustia del pueblo de Dios no va a llevar su sello. Todos van a ser debidamente sellados. El sello de Dios se coloca antes de que el pueblo de Dios se introduzca en el tiempo de angustia. Antes de que se cierre la puerta de la gracia, ya el pueblo de Dios va a ser sellado. Dicho sea de paso, el sello de Dios va de la mano con el cierre de la puerta de la gracia. Un ejemplo de eso es en Eventos de los Últimos Días. La sierva del Señor tiene una cita donde ella dice que cuando el ángel que es encargado de poner el sello sella al pueblo de Dios, va al cielo, se dirige al santuario y le dice a Cristo: hecho está. Y Jesús deja caer el incensario que tiene en su mano, símbolo de su ministración divina, y como resultado se pone su vestidura de rey y se quita su vestidura sumos sacerdotales. El fin de la intercesión o el cierre de la puerta de la gracia, eso se menciona, por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 8, y comenzando en el versículo 5, donde dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Es decir, el hecho de dejar caer el incensario a la tierra es una indicación de que la obra de Jesús en el santuario ya ha concluido. Y como resultado, la puerta de la gracia se ha cerrado. Ahora el pueblo de Dios ya ha sido debidamente sellado. Las dos bestias van a controlar. Sin embargo, el pueblo de Dios va a ser guardados para vida eterna. El punto aquí es este. Van a haber dos grupos: los que lleven el sello de Dios y los que lleven la marca de la bestia. ¿A cuál de los dos grupos quiere usted pertenecer? Eso lo dejamos a su opción. Pídale a Dios sabiduría que le ayude a discernir si lo que usted está haciendo hoy en día va a determinar mañana si va a llevar o no va a llevar el sello de Dios. Dios te bendiga y vamos a hacer una pequeña oración. Amante Padre y eterno Dios,
Gracias te damos por todo. Dirígenos. Ayúdanos a llevar el sello de Dios en nuestra frente. Gracias por el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.